con el libro del Éxodo. La semana pasada dijimos que el libro de Éxodo tiene por tema el comienzo de Israel como nación del pacto. Y desde luego el libro tiene como propósito plantear que Dios cumplió su promesa hecha a Abraham, multiplicando sus descendientes y haciendo de Israel una gran nación. Y también planteamos el hecho de que la narrativa del Éxodo es una narrativa de gran fuerza y de mucha energía en el sentido de la palabra, etimológicamente hablando, porque el Éxodo, como vamos a ver hoy, es una narrativa que está vinculada prácticamente a toda la Biblia. No todo lo que Pablo escribió está en el Antiguo Testamento, pero sí muchas de las cosas que Pablo escribió están en el Antiguo Testamento. Las conclusiones a las que llega el escritor de los Hebreos no están en el Antiguo Testamento, pero todo el recurso teológico que el autor de los Hebreos utiliza para llegar a sus conclusiones está en el Antiguo Testamento. Y desde luego el libro del Éxodo es precisamente una historia que siempre está vinculada de una u otra forma a todos los documentos de las Sagradas Escrituras. Y desde luego, pues uno no se da cuenta, porque uno lee la historia bíblica en trozos, ¿no? Entonces uno cuando está leyendo un evangelio, está leyendo un evangelio, ¿no? Y no se percata de eso. Pero cuando uno empieza a mirar, dice, oye, pero ven acá, ¿qué mucho hay en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento? Y qué mucho hay de ese Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento que tiene que ver con el Éxodo, porque precisamente la mayoría del contenido neotestamentario que demarca conceptos del Antiguo Testamento están dentro precisamente de ese aparato de la historia del Éxodo. Dijimos también que el Éxodo ha guardado tanta relación y tanto vínculo con la mente cristiana, que en Europa, cuando se levantaron los movimientos fascistas, empezando en Italia con Mussolini y llegando a Alemania con Hitler y a España con Don Franco, ¿verdad? El Éxodo se convirtió en punta de lanza para contrarrestar el movimiento del fascismo. Y dijimos también que cuando la fórmula de gobierno en los países latinoamericanos generaba un desbalance en la economía a tal punto que el rico era rico y el pobre era cada vez más pobre, pues se levanta un movimiento que lo conocemos como la teología de la liberación, y estemos de acuerdo o no con el movimiento, obviamente su raíz, la fecundidad de ese pensamiento proviene precisamente del Éxodo. Y mencionamos también, yo recuerdo una vez que aquí llegó una familia, no voy a mencionar sus nombres porque ellos todavía están aquí en la iglesia, pero junto a ellos llegó su padre. Su padre era un anciano, ya partió con el Señor, y en un momento dado, pues, cuando ellos llegaron aquí, él quiso decir unas palabras, y se puso en pie y dijo, ya gracias a Dios hemos cruzado el Jordán, hemos cruzado el desierto y llegamos a la tierra prometida. Y desde luego lo que estaba utilizando era el lenguaje del Éxodo para expresar, pues, lo cómodo, lo bien que podía sentirse en otra experiencia comunitaria. Así es que el Éxodo es una narrativa que podemos usar de referencia en muchos eventos de la vida. Y
Y la historia del Éxodo, desde luego, como lo que demarca es un concepto de libertad, y el ser humano siempre anda en búsqueda de libertad, pues es muy fácil identificarse con el Éxodo. Otra de las cosas que mencionamos la semana pasada es que el Éxodo hace una mirada retrospectiva al libro de Génesis y entonces vincula la nueva historia que el Éxodo va a traer precisamente con las promesas que le fueron hechas a los patriarcas y a sus descendientes, porque desde luego la clave del Éxodo es que la descendencia de Abraham sería numerosa y heredaría una tierra prometida. Y desde luego el Éxodo precisamente lo que plantea es eso: el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham creció tanto que el faraón tuvo temor de ellos y dijo: esta gente está creciendo demasiado y hay que buscar la forma de impedir su crecimiento. Y eso es interesante. De hecho, yo le hice un checkmark por ahí porque yo creo que sería bueno analizarlo desde el punto de vista de un sermón, como una promesa de Dios en el momento de su cumplimiento lo que produce es dolor y sufrimiento. O sea, el cumplimiento de una promesa de Dios es como un parto, ¿verdad? Una mujer puede estar contenta con haber quedado embarazada y puede estar media contenta, ¿no?, con los 9 meses de embarazo, pero cuando llega la hora del parto, la contenta el bebé cuando lo tiene en su pecho, que la lleva a darle, a eliminar toda la película del dolor, aunque ahí es cuando empieza realmente el dolor verdadero. Y sigue por ahí para abajo hasta que el colón baje el dedo, ¿verdad? Y yo creo que se sufre y se padece más con los hijos de ahí en adelante que con los 9 meses de embarazo. Pero a fin de cuentas, esa es la historia. Dios va a cumplir la promesa, y la promesa que va a cumplir trae como consecuencia cautiverio, porque hasta ahí el pueblo de Abraham, la descendencia de Abraham, no había estado cautiva. Era un pueblo libre. De hecho, entre las cosas que mencionamos, no sé si ustedes recordarán, dijimos que es importante que no veamos al faraón de Moisés, no veamos al faraón de Moisés, el faraón de José. Porque entre el faraón de José y el faraón de Moisés hay 400 años de diferencia. No puede ser el mismo. Tuvieron que haber pasado bastantes faraones para llegar del de José al de Moisés. Y dijimos también que la Biblia presenta la historia con mucha honestidad. El faraón de Moisés no sabía nada de José ni del faraón de José. Y eso a mí me llena de mucha satisfacción, porque desde luego una de las cosas que mencionan los egipcios hoy en día es que esa historia, ¿verdad?, de esa historia no se dice nada, y si se dice algo es muy exiguo, no te preocupes, que la Biblia dice lo mismo. La Biblia dice que del faraón de José al faraón de Moisés, el de Moisés no sabía absolutamente nada ni de José ni del faraón de su tiempo. Así es que la Biblia se adelantó en la historia a lo que eventualmente algunos historiadores pudieran plantear o pudieran señalar. Pero otra cosa que mencionamos la semana pasada es que el Éxodo expone a Dios como una deidad que actúa en favor de su pueblo. Y desde luego, eso es importante, porque el Dios de Israel es un Dios totalmente distinto